ejemplo de los notarios. Es el caso que nosotros exponemos con mayor brillo y con mayor incluso entusiasmo, porque hasta el presidente Uribe el tema de los notarios era que eso eran unas especies de sinecuras que se regalaban son carteles, y se repartían entre los amigos de los gobiernos. Ya no, ya todo lo pueden ir a observar un nombre por nombre. Todo notario hoy está por concurso y es de carrera, todos, absolutamente todos, tradicionalmente, sin importar la orientación, el origen político. Usted no sabe. Esa es la verdad. Usted no sabe que para que nombren un notario que ha presentado concurso tiene que haber un político detrás y no saben. No saben además que el notario vende la notaría al que llega. Que el notario que llega tiene que pagarle al notario que sale millones de millones todavía. Todavía. Yo sé. El sistema actual es el claro, sistema yo sé de notarios concurso. que han ganado los concursos y nada, pero además hablemos de las notarías. Las notarías son un negocio pulpo en este país que además han utilizado toda la clase política tradicional. Todos. El doctor Uribe pagó la reelección con notarías. ¿Por qué? Porque que se supone que es un servicio público, no es ningún servicio público. Ahí la plata va para el notario y para el político que lo hace nombrar. Y entonces tenemos casos como los de Bogotá. Una notaría media en Bogotá se gana 30 millones diarios. Y una grande se gana en promedio 100 millones diarios. Y se los echan al bolsillo el notario y el político que los hace nombrar. El país tiene que nacionalizar las notarías. Nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Que usted no tenía forma de palpar lo que era el sentimiento nacional en el año 2006, de fecha de la reelección. Se cabalgaba no solamente en popularidad, sino en decisión de sí, en notarías también se cabalgó porque compraron los votos del Congreso. A eso nos reduce un éxito político del 62% del electorado. No, en primera vuelta eligió al presidente Uribe, reeligió al presidente Uribe precisamente por el buen gobierno. De hecho, hoy el presidente Santos tendría la posibilidad de ser reelegido no por el buen gobierno, no se le enfrenta a nadie con las posibilidades. Por el buen gobierno, entre paréntesis, porque ahí la mermelada fue más grande que las otras. Ahí se pagaron muchas cosas. Hay una muy buena coincidencia entre la Unión Patriótica y el Partido Liberal, que nos están inventando una mermelada que nunca existió. Porque, pero no puedes negar por ejemplo, cosas muy evidentes en este Santander, país. No puedes olvidar todo el juicio de la iris política y todo. Claro, todavía no puedes olvidar eso, todo lo que ha sucedido en este país. Como un montaje político bien orquestado, y particularmente por algunos sectores de la prensa, que intentaron sin ningún resultado, sin poderlo hacer, si prensa tener a ustedes, si prensa tener, y tienen. Todo lo contrario, tenía la prensa hay que escuchar. Siempre a mí me sacaron de semana, por ejemplo, por ser uribista. A mí me sacaron de semana por uribista. Pedí cupo en el tiempo, no me lo dieron por uribista. En el espectador tampoco me lo dieron por uribista. No tenemos la prensa a nuestro favor. El uribismo siempre ha tenido la prensa absolutamente en contra. Tenemos la opinión nacional, el 63%. El 63%. Bueno, volviendo al tema que todos los días en las redes sociales, estoy asombrado y contento además con el efecto que ellas están teniendo en Venezuela. En Venezuela se intentó acallar la voz de los estudiantes y hoy por hoy Venezuela está que arde precisamente por las redes sociales. Leopoldo López toma una determinación, se va a enfrentar mañana, o él personalmente, a la posibilidad de una gran represión. Yo creo que va a ser un hecho, además de dramático y desde el punto de vista mediático nunca visto, va a ser un hecho histórico. Eso puede tener un efecto enorme, además puede también convertirse en tragedia, podría llegar a ser. Pero eso demuestra que ya es imposible que los métodos de Santos impidan el desarrollo de la actividad política. Y los métodos de Uribe, porque es que tenemos que hablar. Quiero aterrizar el debate en Santander. Perdón, doctora Cela, sería muy bueno, déjeme aprovechar eso ya que yo toca el tema de Venezuela. Doctora Aida, vemos una Venezuela desquebrajada, polarizada, con desabastecimiento, con un sistema judicial mordaz, y que obviamente viene, todo es consecuencia, origen de un socialismo que comenzó con Hugo Chávez. Ese socialismo que hoy tiene a Venezuela así, con los ojos del mundo encima,
¿En qué se parece al socialismo que la izquierda colombiana quiere colocar en el país? Sería mi primera pregunta. Y la segunda, porque sé que la mesa de trabajo va a estar complicada, es, conociendo las intenciones del presidente Santos de reelegirse y dispuesto a jugársela con el que sea con tal de lograr ese propósito, ¿qué tan viable es esa alianza de la izquierda de Colombia con Santos para lograr su reelección? Mire, primero que todo, la izquierda tiene candidata. Sí. Pero van a llegar, Entonces van a llegar a esa alianza, doctora. No tenemos absolutamente ninguna posibilidad de Santos ser nuestro candidato al estilo. Nada. Nosotros tenemos candidata, que soy yo, y estamos trabajando. Ahora, eso me tranquiliza. Ahora, lo segundo, tranquilos todos. Lo segundo, nosotros estamos haciendo una campaña que toca temas que nadie ha tocado. Y avanzamos en la propuesta de construir un país más igualitario. No pueden quedarse el cartel de las notarías con millones de pesos mientras hay personas que en este país no tienen un pan para comer. ¿Qué estamos proponiendo nosotros, por ejemplo? Vamos a nacionalizar las notarías y lo que reciben ellos viene al presupuesto nacional. Y eso que llega al presupuesto nacional y que nunca ha estado presupuestado, porque no les ha interesado ni al Partido Liberal, ni al Partido Conservador, ni a los uribistas, ni a los unos ni a los otros, pues a nosotros sí nos interesa que esto pase a la nación y formemos una gran caja de pensiones cuya primera cuota va a ser todos los billones que se están en este momento yendo a los bolsillos particulares de los notarios y de la clase política. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Proponemos pensionar a todos los ciudadanos que tengan hoy 65 años. ¿Cuándo un campesino en este país ha sido pensionado? ¿Cuándo un vendedor ambulante? ¿Cuándo un ama de casa? ¿Cuándo el peluquero del pueblo? ¿Cuándo la modista? ¿Cuándo la gente del corriente ha tenido posibilidad, mientras unos se echan de pensión 20, 25 millones, hay ciudadanos que aquí no tienen con qué comer en el día de hoy? Mientras eso constituya un movimiento, un avance hacia la igualdad, nosotros lo vemos muy bien. Pero no solamente eso, las cámaras de comercio se han vuelto cuevas de Alibaba. Toda la plata del Estado para unos señores, hombre, que han disfrutado por años. Mire, les cuento, los notarios en este país exportan capital público. Ahora compran fincas, casas, yo no sé qué más en Europa y en los Estados Unidos. Y es el capital nuestro, lo que un ciudadano va a pagar por una autenticación de firmas, que cuenta las monedas y todo se le está dando a un supermillonario. Y ese dinero no entra al Estado. Y todo el mundo está convencido que ese dinero entra al Estado. Por eso pagaron las notarías, por eso fue la reelección. Por eso es que eso es un negocio jugosísimo que vamos a tener que rescatar para el erario público. Y hay otra cantidad de propuestas que, por ejemplo, nosotros hacemos que no lo hemos visto en otros candidatos, que hablan del mar, no vamos a perder 74.000 kilómetros cuadrados por el fallo de La Haya, pero se les olvida que nunca han hablado del mar, que el océano Atlántico, que el océano Pacífico no hace parte de este país, que no ni siquiera defienden las aguas territoriales, menos las aguas extraterritoriales, eso les importa nada. La pesca internacional barre nuestras costas de la siguiente manera: empiezan en Cartagena, van al canal de Panamá, descargan, atraviesan el canal y siguen con el Pacífico y van hasta Buenaventura y descargan. Y esta clase dirigente que ha hecho. Hay una profesora contraria en el tema de las notarías. Yo quisiera preguntarle al doctor José Obdulio respecto del uribismo en Santander. Cuando Uribe llega a Santander, puso una valla en la avenida más vistosa de la ciudad, la carrera 27, me muero por Santander, y me muero. Se iba a moler, o sea, me voy a moler por Santander. Y aquí tuvo moler. Le pasa por que sí me estaba pareciendo como muy romántico. Yo estaba entendiendo, me muero por Santander. Me voy a moler por Santander. Y aquí hubo un respaldo, todos los conocemos. Al cabo de los 8 años hicimos un debate con el doctor Uribe acá y sacábamos la lista de los proyectos inconclusos. La Troncal Central del Norte, el Calar, el puente, dijeron que duró 7 años. Y al final, algunos sectores señalaron que, contrariamente a la valla, Uribe molió a Santander. Quisiera preguntarle cuáles son las propuestas concretas, cuáles son las propuestas concretas esta vez del uribismo para Santander. Sí, pero eso es que es totalmente contraevidente, comenzando por el tema de la seguridad en Santander, en un departamento que estaba prácticamente sitiado. ¿Dónde gobernaban los alcaldes? Recuerde usted, ¿cómo olvidar eso? Y ese es el primer gran tema a tratar. Y creo que se trató con bastante energía y con bastante resultados muy positivos. Gobernadores que prácticamente gobernaban desde Bogotá y alcaldes a su vez que gobernaban desde las capitales departamentales.
carreteras perdidas, etc. Y grandes temas de infraestructura pues, están a la vista también, en el apoyo a la ciudad de Bucaramanga y a su área metropolitana en los temas de agua, en los temas de obras de infraestructura, en general, en todo estuvo la mano del presidente Uribe, y si unos proyectos marcharon o no, en buena parte también hay que pedirle los balances a los administradores locales. Pongo el caso del transporte masivo. José Obdulio, si me permite, yo acabo de hacer el viaje de Barranca a Bucaramanga por tierra y me duele tanto que una zona tan inmensamente rica, que ha aportado tanto al país, que es el petróleo de Barranca, no alcance ni siquiera para la construcción de una buena carretera. Es una vergüenza transitar por esa carretera. Cuando acabo también de venir de Nariño y la gente allá dice, nosotros queremos ser ecuatorianos, pero ¿por qué? Aida, vaya a Tulcán, mire ese país, que es una maravilla, mire las carreteras, mire la universidad que hay, nuestros hijos quieren ir allá. Y yo me pongo a mirar esas regalías nuestras. Las regalías no son de las empresas hacia el país, sino de nosotros hacia las empresas. Realmente les hemos regalado. Regalado, porque ¿cuáles son las regalías que están pagando las empresas transnacionales y cuáles son las ganancias que trae el petróleo de Santander? Hágame el favor de decirme, ¿cuáles? Las carreteras pésimas que uno encuentra, por ejemplo, de Bucaramanga a Málaga, es una cosa espantosa, que uno es que no puede casi ni transitar. Hay en esos momentos espacios en los cuales un pasajero del bus tiene que irse a mirar si ven el otro para poder pasar o no pasar. Y esto, en el gobierno de Uribe, ¿qué se hizo? En el gobierno de Pastrana, ¿qué se hizo? En el gobierno de Samper, ¿qué se hizo? En todos los gobiernos que se han hecho. Pues son más de 50 años de atraso. Sí. Es demasiado. El atraso era tal, y el atraso era tal, y la paralización era tal, que todo lo que se haga resulta poco. Y en el tema, por ejemplo, de Hidrosogamoso, siempre los gobiernos lo tuvieron paralizado. Con el presidente Uribe y con el acuerdo con un gobernador que era de oposición política, y siempre en una relación de amistad y de colaboración con la ciudadanía de Santander, se inició una obra que va a ser prácticamente una gran fuente de recursos para la región. Y sobre todo los procesos de ayuda y cooperación a la inversión y a la iniciativa privada en el tema, por ejemplo, de La Palma, en el tema de todos los sectores de la agricultura. Hubo un enorme desarrollo del departamento. El departamento estaba despegando. Hubo un enorme desplazamiento de la gente. No, el gobierno del presidente. Estoy hablando, tengo al frente al mejor, un experto que se sabe de memoria la estadística. Y en esos aspectos de desplazamiento, crimen, como por ejemplo el secuestro, el homicidio, etcétera, los indicadores mejoraron casi como nunca lo habían hecho, ¿o no? No, esos datos están a la vista y son reconocidos por todos. El homicidio durante el gobierno del presidente Uribe se redujo prácticamente a la mitad, el secuestro se redujo en un 90%, y el desplazamiento forzoso de personas en un 46%. Las tomas guerrilleras, las poblaciones prácticamente desaparecieron del escenario, los retenes de la guerrilla que también obstaculizaban la libertad de movilidad, etcétera, en la población, eso prácticamente desapareció. Según todos los organismos pues, relacionados con estos temas, los asesinatos de maestros, de defensores de derechos humanos y de sindicalistas en un 90% se redujeron durante el gobierno del presidente Uribe. Es decir, la seguridad trajo consigo también una merma de las violaciones de los derechos humanos enorme. Igualmente, todos esos fenómenos fueron disminuidos de una manera supremamente amplia, y reconocido por propios y extraños. Los falsos positivos, incluso también según datos del CINET, desaparecieron durante los últimos años del presidente Álvaro Uribe. Esos son datos pues, de entidades absolutamente Alfredo, incuestionables. Por favor. Esos son los datos, la realidad, son los hechos. Son los hechos. Tengo otros datos, porque lamentablemente Ocaña Santander fue precisamente el lugar a donde trajeron los muchachos de Soacha
para ser asesinados, reclutados por el Claro, y ejército eso del debe ser ejército. investigado y castigado. El presidente Uribe o expresidente todavía hoy es recordado como el presidente de los falsos positivos. Aida mencionó el tema de la desaparición forzada. Eso tiene que ser investigado. Santander fue uno de los lugares donde más desapariciones Claro. forzadas ha habido sin ser investigadas. Las sin que desapariciones hayan forzadas culpables. cometidas por la guerrilla, por los grupos paramilitares, No, por los todo grupos tipo, Pero yo, por por todo ejemplo, tipo. yo no soy asesora de el tiempo se nos acaba, desafortunadamente. Pero bueno, logramos que esto fuera... Una pregunta corta para una respuesta corta. Para cerrar, una pregunta corta para una respuesta corta. El tiempo es enemigo de Y nosotros. ya no es la candela que usaban en los gobiernos anteriores del presidente Uribe, que era candela contraída contra cualquier opositor. Candela física. El gobierno del presidente Uribe creó unos sistemas de protección que además eran sistemáticos, que nos permiten a nosotros, a todos, siendo opositores como lo somos, porque esos sistemas siguen vigentes, y si es la inercia, no lo hacen con mucho gusto por lo demás, permitan este tipo de debates, y que sean unos debates además que no generen... Doctor Ravera, la pregunta es la siguiente. Brevemente, ¿qué le reconoce? Ustedes son de la... Ustedes, ¿qué paradigma? La izquierda en Colombia y el urismo se encontraron haciéndole oposición a Santos. ¿Qué se le reconoce al presidente Santos, brevemente? ¿Qué le reconoce? Que se va rápido. Ay, Que se va rápido. Doctor Ramírez. Igualmente, que tiene No le una regala nada. muy baja intención de voto, que va a tener eventualmente, si es reelegido, un mandato supremamente débil, que va a ser un riesgo para la estabilidad política. es la personificación del mal gobierno, es un Yo hombre creo que que juega si algo hay sucio, que mendaz. reconocerle, yo soy de la oposición política, no. Claro. Si algo hay que reconocerle es que inició un proceso de paz. Y si hay algo que reconocer es que por primera vez en la historia de este país, estoy creo que con dos historiadores, por primera vez la insurgencia armada logra 2 puntos pactados con el gobierno. Y yo creo que no podemos olvidar que en la época que el doctor Uribe fue gobernador de Antioquia, fue cuando se produjo la mayor matanza de la Unión Patriótica. No solamente de la Unión Patriótica, sino dirigentes sindicales en Urabá. Nos barrieron y él fue el que se convivir, él fue el que armó los grupos paramilitares utilizándolas convivir, y él fue el que en últimas jalonó el exterminio en Antioquia de la Unión La Patriótica. diputada de la Unión Patriótica en el cuando el presidente Uribe era gobernador de Antioquia dice todo lo contrario. La diputada Beatriz, el segundo apellido es Fredaño. Beatriz Gómez, que usted la recuerda especialmente porque siempre la acusaron de cosas que no hizo. Porque mire que hablé con el doctor Uribe cuando era gobernador y le dije no la van a matar, no la van a asesinar. Me dijo que inmediatamente le daba el carro blindado. Todavía lo estamos esperando. No. El doctor Uribe Es el único departamento en donde sobrevivieron todos los... Sobrevivieron, Lo que no, nos pasa tocó es que sacarla, aquí hay- desterrada para el extranjero. Acá hay dos versiones de la historia. Nosotros no encontramos que el uribismo pueda ser oposición, porque ha estado ahí. El presidente Santos fue ministro de guerra del expresidente Uribe. Y hay dos versiones de la historia, la versión de las víctimas y de los aplastados y la versión oficial. Nosotros en cambio decimos que ustedes sí pueden hacer oposición como la hacemos nosotros. En la y nos versión halagan. Le voy a pedir, somos asesoras. doctora Aida, doctora Lilia, les voy a pedir mire, tenemos un compromiso comercial. Después de comerciales vamos con las propuestas para que los santanderianos la elijan a usted, Perfecto. elijan al doctor José Vamos. Obdulio y voten por las listas de cada uno de ustedes, ¿les parece? Vamos a una pausa.